¿sí? En la naturaleza se dice, por ejemplo, que los carnívoros o salvajes o los depredadores lo primero que hacen es consumir el, el estómago, el contenido estomacal de los herbívoros para obtener esas fuentes de fibra, cosa que es relativamente cierta. Pero ellos pueden obtener sus niveles de fibra de otras formas. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es la producción, porque la fibra en todas las funciones del sistema digestivo, desde la masticación hasta la evacuación de las heces. Y aunque parezca chiste, también aplica para carnívoros, no solo para herbívoros, ¿sí? Los monogástricos, perdón, los omnívoros tienen la ventaja de que consumir diferentes fuentes de alimento, incluyendo fibra. Pero hay que considerar las fuentes y las etapas y las inclusiones que se van a utilizar. Siempre deben recordar esto porque esto les dice, bueno, si estamos hablando de un monogástrico, si estamos hablando de rumiantes, en donde se da el proceso fermentativo. Caso de los, perdón, de los herbívoros monogástricos, caso del caballo, por ejemplo, ustedes saben la porción de la fibra llega ciego y ahí se fermenta para obtener ácidos grasos volátiles. Básicamente es una forma de obtener energía de la misma forma que lo hacen las vacas, ¿sí? Esto es básicamente como que fuera una caja Triptonic, diría que, porque obtienen su energía de forma enzimática y también tienen su energía de forma fermentativa. En el caso de las vacas pasa algo parecido, solo que su eficiencia enzimática pues es menor, como el caso de estos, ¿sí? Pero si obtienen parte de sus nutrientes, pues obviamente lo obtienen en esa parte enzimática. Y en el caso de los monogástricos, donde los incluimos nosotros, pues esto es otra cosa, ¿sí? Entonces otra forma de... En el caso de fibra sí o sí es necesaria, ¿sí? El caso de los herbívoros, el caso de las vacas, es la principal fuente de energía. Producen ácidos grasos volátiles para después obtener la glucosa, que obviamente pues nos da energía. El mantenimiento de los niveles adecuados de fibra en las dietas es lo que evita o determina la disminución de las enfermedades metabólicas en producción. Sin embargo, debemos recordar que alimentos energéticos, caso de maíz o caso de granos, por ejemplo, deben incluirse para lograr compensar la energía que la fibra no tiene, porque los pastos, independientemente de que sean la mejor opción para alimentar a los rumiantes, no son una fuente tan eficiente de energía. Y en el caso de producciones extensivas, en donde yo le pido a la pobre vaquita que produzca 20 litros, 25 litros de leche, pues entonces tengo que considerar una fuente de energía más eficiente que los pastos. Por eso es que se utiliza, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la fibra en el caso de los bovinos? Ahí sigue, como les digo, desde la boca hasta que sale. La fibra ayuda a mejorar la digestibilidad, la masticación, ¿sí? Los alimentos fibrosos, por ser alimentos que deben degradarse por más tiempo, estimulan la masticación y por lo tanto la producción de saliva. Eso contribuye a que se produzcan sustancias buffer que ayudan a controlar el pH, que en el caso de estos animales que son rumiantes, se está formando en el rumen por el tipo de alimento. Si yo, por ejemplo, utilizo alimentos más altos en grano, este proceso de masticación es mucho más rápido porque el grano no necesita masticarse tanto y por lo tanto la producción de saliva es más deficiente. De la misma forma, considerando el tipo de fibra que estoy utilizando, o mejor dicho, la calidad, si yo tengo un alimento muy lignificado, tampoco voy a estimular la salivación porque ese alimento es demasiado seco y por lo tanto puede incluso ocasionar lesiones a nivel bucal que pueden conllevar a otros problemas, ¿sí? Hay que ver la fuente de fibra, de dónde viene, ¿sí? Que ya vimos algunas fuentes. No hemos visto ensilados, forrajes, henos, ¿sí? Caballos, lo mismo.
En el caso del caballo, que es un fermentador posterior, es un herbívoro no rumiante, ¿sí? Que básicamente es una fermentación secal, ¿sí? A diferencia del equino, el rumiante, perdón, a diferencia del rumiante, el equino realiza una digestión enzimática desde el inicio. O sea, todo el alimento pasa primero por el estómago, a diferencia del rumiante, donde pasa primero por el rumen, ¿sí? E inicia su proceso de enzimático. Como ustedes saben que nosotros no podemos degradar fibra a lo largo del tracto digestivo porque no tenemos esas enzimas que van a romper esos enlaces, pero el caballo sí las tiene hasta el final. Y ahí inicia ese proceso eh, de formación de ácidos grasos volátiles que le permite obtener energía a partir de la fibra. Funciona como el rumen de la vaca, sí, solo que en el ciego. ¿Cuál es la importancia? Lo mismo, es decir, ayuda desde la boca, ayuda a la formación y estimulación de saliva. Acuérdense que en el caso de los caballos están muy limitados por la secreción enzimática de la saliva, ¿sí? Depende mucho del alimento. No producen como las vacas, ¿no? Pero el pasto, el forraje, la fibra, ayuda a que ellos inicien un proceso de masticación, mejora el desgaste dental, ayuda a la producción de saliva y por lo tanto pues también tiene un efecto buffer. Que en el caso de los caballos existe un cuadro que se conoce como síndrome ulcerativo gástrico, que está muy relacionado no solo con las etapas en los tiempos de comida, sino con el tipo de alimento que se está utilizando. ¿Sí? El hecho de que los caballos desgasten los dientes adecuadamente mejora también la calidad de vida del caballo. Eso lo miramos en la aplicada. Perdón, pero el alimento fibroso permite un desgaste adecuado porque ustedes recuerdan que los caballos son ipsodontos y al tener esa característica del crecimiento continuo, pues se compensa con con la masticación y esa masticación va a depender mucho del alimento porque pasa lo mismo que con las vacas. Si yo no le doy una adecuada cantidad de fibra, el proceso de masticación se hace mucho más rápido y por lo tanto el proceso de producción de saliva y masticación pues no es eficiente. O mejor dicho, no me va a producir de una manera, no se va a dar en los tiempos adecuados. Además de eso, en el caso de caballos, interesantemente la presencia física de partículas estimula el peristaltismo intestinal, lo que hace que se regule la tasa de pasaje. En el caso de ellos, esto es importante porque nosotros necesitamos prevenir de alguna forma la producción de gases. Entonces, la presencia física de la fibra que hace que se estimule el peristaltismo nos ayuda a ir evacuando esa motilidad intestinal, nos ayuda a evacuar adecuadamente ese sistema digestivo y prevé ese tipo de cosas. ¿Por qué es tan importante la prevención de gases? Yo creo que ya se los mencioné, por los cólicos. En el caso del caballo, todo lo que entra por un lado tiene que salir por el otro y eso incluye el gas. El gas que se produce en el sistema digestivo para el caballo puede ser mortal porque ellos no pueden eructar como nosotros lo hacemos para liberar el gas, sino que deben salir por el otro lado. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de evitar eso. De la misma forma, si llegan cantidades muy elevadas de carbohidratos de fácil fermentación al intestino, eso se me lo olvidó decir en el caso del rumen en la vaca, si se llevan demasiada cantidad de alimentos de fácil fermentación, tanto el rumen como el intestino, porque básicamente pasa lo mismo, va a haber una disbiosis. Empieza a cambiar ese microbioma que se encuentra en el sistema digestivo y va a causar una alteración severa que puede poner en riesgo la vida de los animales. Se me olvidó decírselo, se pasa en rumiantes, ¿sí? Y por lo tanto se desencadenan una serie de eventos que pueden terminar con la muerte del animal. Como les digo, eso no lo miramos aquí, eso lo miramos en la aplicada. Lo importante es que entiendan esto. Y por eso es que hay una relación entre el entendimiento de lo que estamos viendo aquí con lo que miraremos en la aplicada. Hay que ver el tipo de alimento que estamos utilizando, ¿sí? Recuérdense que en el caso de estos animales, pues no solo es forraje, hay que ver el tipo de forraje, la calidad del forraje, porque aquí yo lo miro muy lignificado, aunque sí se utiliza. La deficiencia de fibra en el caso de los animales, en caso de vacas, por ejemplo, puede desatar cuadros de acidosis, en caso de caballos puede desatar cuadros de cólico, ¿sí?
terminando en cuadros de laminitis, o en el caso de vacas también estamos hablando de cuadros de timpanismo que pueden desatarse por deficiencia de fibra. Interesantemente, en las aves. Aquí es donde empezamos a ver si utilizamos o no utilizamos. En el caso de las aves, por ejemplo, antes se creía que la fibra no era necesaria, ¿sí? Antes se creía que la utilización de fibra en las aves disminuía la capacidad de ingestión de los alimentos. Y eso con el tiempo pues ha empezado a cambiar un poco la perspectiva. Porque de hecho, actualmente, no les estoy, ahí sí se las debo, yo en el caso de aves, pues sí tengo un poco, no es tanto mi fuerte, en el caso de los cerdos sí, pero en el caso de aves no tanto. Pero lo que sí se ha leído, por ejemplo, que estudios de broilers que han mejorado la productividad porque mejora la morfología intestinal. De hecho, en este mismo informe que yo lo estaba leyendo, muy interesante, lo que se ha visto es que mejora la calidad de la molleja, ¿sí? Entonces, al mejorar la calidad de la molleja, mejora la capacidad del sistema digestivo de aprovechar adecuadamente los nutrientes. Como les digo, en caso de aves, pues no es tanto, no lo conozco también, yo sé que ustedes llevan un módulo de avicultura, pero antes lo que la fibra se considera una sustancia antinutricional para gallinas en la dieta. En el caso, por ejemplo, esta foto me gusta la verdad porque les voy a comentar. Ahorita actualmente hay un manejo que creo que todavía está. Eh, Realmente hay sus limitantes y todo, pero se ha visto que sacan a las gallinas, especialmente, estamos hablando principalmente en engorde, también se puede usar en ponedoras, pero principalmente en engorde, hasta donde yo tengo entendido, ¿sí? Que se sacan al campo para que ellas consuman básicamente lo que ellas quieran, ¿sí? Em, Fibra en aves es que el alimento, si se utiliza en niveles muy altos de fibra, las inclusiones son muy altas, es que las aves eh, consumen más porque la fibra, si bien es cierto que tiene sus beneficios, también es cierto que disminuye la densidad energética del alimento. Hace que el alimento, por tener más fibra, tenga menos energía. Entonces hace que los animales coman más. Ese es uno de los efectos por las cuales no sé, la fibra sigue siendo un tema que a muchos no les gusta en las dietas de aves. Si no hay suficiente energía, lo que va a pasar, esto sí es principalmente en aves de postura, es que empiezan los problemas de picaje, ¿sí? Empiezan los problemas de canibalismo, porque los animales no logran llenar su requerimiento energético o sus requerimientos nutricionales. Entonces, por esa razón es que, como les digo, las aves, pues yo tengo ciertas limitaciones en cuanto a conocimientos de alimentación, especialmente porque en aves, y esto cada vez va mucho más rápido, porque nosotros pasa con cerdos, tenemos que ser muy eficientes. Entonces, en el caso de aves, pues sí se ha comprobado, el salvado, por ejemplo, se utiliza para mejorar esto, pero sí ha tenido ciertas implicaciones que deben considerar. ¿Cuáles son las inclusiones? Depende de la etapa y depende de la línea. Este sí me gusta, dijo aquel. Este sí me gusta. Este no lo hice yo, conste. Esto lo saqué de estos expertos en porcicultura, que me pareció muy bonito, porque en caso de cerdos pasa lo mismo. Lo mismo que se decía con aves, se decía con cerdos. El problema es que la fibra lo que va a causar es que se llenen y no engorden, porque la fibra tiene esa función, ¿sí? Lo mismo que les decía con aves. ¿En qué etapa lo vamos a utilizar? La nutrición porcina moderna ya utiliza fibra dietética según fases productivas. Y ahí estamos hablando de fase de gestación, fase de lactación, fase de engorde, ¿sí? En los cerdos, las necesidades de fibra varían de acuerdo a esas etapas. ¿Cuáles son las inclusiones? Va a depender un poco del manejo, eso sí es cierto, y del tipo de fibra que vamos a utilizar, ¿sí? Eh, Podremos utilizar salvado, por ejemplo. En caso de cerdas de gestación, las recomendaciones
y esto sí no lo digo yo, esto sí lo dice la FED, pero estamos hablando de inclusiones de 5.8 a 11%, dependiendo, como les digo, del tipo de fibra que vamos a utilizar y del manejo, porque es el manejo lo que hay que ver, ¿sí? Otras recomendaciones, en caso de los fabricantes, por ejemplo, y aquí es donde les digo, ah, recomendaciones de hasta un 4%, ¿sí? Hay que, por eso es que hay que analizar. Caso de cervas lactantes, las recomendaciones sí. Miren, en caso de cerdas gestantes, yo ahí con las otras recomendaciones de los productores sí tengo cierta cautela, porque hay que ver en qué momento de la gestación están diciendo que se añada un 4%. ¿Por qué? Y en la granja pasada hemos tenido problemas de parto, hemos tenido problemas de constipación por deficiencia de fibra en la dieta. Antes que podía ir a la granja, ahora que no he podido por la rodilla, pero cuando yo estaba en la granja, cuando podía ir, sí hemos tenido ciertos problemas porque los niveles de fibra en el alimento son muy bajas. En el caso de las cerdas gestantes, en el último tercio. A mucha gente no les gusta incluir fibra porque dice que aumenta la producción de heces, y eso sí es cierto. Recuerden que una de las características de la fibra es que atrae agua y eso hace que aumente el volumen de las heces, su capacidad osmótica. Pero sí he visto yo cómo niveles bajos de fibra hacen que en el momento del parto la cerda se constipe y eso complica el parto. Eso sí lo he visto yo. Y sí lo hemos tenido. No sé ahora que ya tengo meses de no bajar tristemente porque eso sí me gusta, pero eso sí lo he visto. Entonces, yo como les digo, yo puedo decir que, que a veces no cuadro con lo que un fabricante de alimento dice, porque depende de la etapa, así va a ser los niveles de fibra que voy a añadir en las dietas de cerdos. Caso de cerdas en lactación, por ejemplo, lo mismo, necesito que el sistema digestivo esté adecuado para evitar que ella entre en trastornos digestivos que me van a impedir que ella logre ganar peso. Cerdos de engorde, depende, como les digo, la etapa, la manejo, así va a ser el añadir la cantidad de fibra. ¿Por qué a la gente no le gusta añadir fibra en cerdos? Una, por las características que ya les dije, los cerdos, eh, la fibra tiene sensación de llenado y lo que yo menos necesito es que los cerdos no consuman lo que necesitan, que o sea, les pasa algo como parecido a las aves, que comen y se llena muy rápido y no llena sus requerimientos. Porque esto básicamente va a causar que los animales pues ya no quieran comer por ese llenado que tienen. Aparte de eso, pues las características mismas pueden aumentar el volumen de las heces, que eso vamos a ver. Tener un poco más, tristemente, y digo tristemente, este para menores, que bueno, yo no digo que no, pero la verdad es que es en producción donde está el pisto. Y les voy a decir por qué. Porque hace dos vio un antiguo estudiante, un antiguo alumno, y me preguntó que si no tenía alguien que pudiera, estaban buscando a alguien para producción de cerdos, le estaba ofreciendo $2,000. Casa, carro, sueldos, puntos, dije yo. Me estaban ofreciendo $2,000, carro, gasolina, ya mero me voy yo, le digo, para alguien que estuviera recién graduado. Entonces es una gran oportunidad. Como les digo, es en producción donde a mi parecer está el dinero. Sin embargo, las tendencias actuales en veterinaria, no solo aquí en Guatemala, sino que a nivel mundial, es hacia medicina de menores. Que está bien, no digo que no, pero es una experiencia que les compartí. ¿Dónde mando mi ceba? Ay, sí, payaso, ahora sí va, me vas a dejar vendida, te maltrato. Ahora sí va, sí. ¿Saben dónde era? En Toledo. Ahora sí va, ahora sí va. Pero además no están graduados, o sea que, bueno, entonces, vamos a hablar de perros y gatos. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta esto y está bien, y por eso es que me voy a detener un poco más aquí. En el caso, hay una cosa, porque ustedes saben que les dicen que carnívoros son carnívoros y que ellos no comen fibra, y eso no es cierto. Todas las especies, incluyendo los humanos,
¿sí? Es necesario para preservar la función de la salud del colon, modular la saciedad y controlar desórdenes gastrointestinales. Y eso sí se está viendo. Las fibras son prebióticos. Esos prebióticos mismos se están utilizando en carnívoros. Entonces, la fibra tiene funciones benéficas al aumentarse o al usarse en dietas de carnívoros, ¿sí? ¿Qué patologías controlamos con la fibra? Ah, porque miren, este me gustó, ¿ve? A ver si lo puedo poner. Ahí no lo puedo poner. No sé por qué no lo puedo poner, nunca lo puedo poner. Ahí les muestro el video después. Ahí está. Para que miren que sí, come más lechuga que ustedes, miren. Eso es fibra. 99.9% es agua, pero tiene niveles de fibra adecuados. Y para variar, Golden, ¿verdad? Para que no digan que no. Y no es, creo que sea con IA, porque ese sí es más viejo. Vamos a ver. Como buen Golden, estos se hartan de todo. Los labrador más, pero los Golden también se hartan de todo. Esto también es fibra. Sí, esto es fibra. Solo que si ustedes miran la diferencia entre los dos alimentos deben colocar es que tiene cada uno. Uno es más atractivo. La fruta es atractiva para los perros. No en el caso de los gatos, pues no lo sé tanto. En teoría no. Pero para los perros los alimentos dulces son muy atractivos. Las manzanas, bananos, por ejemplo, son bastante atractivos por la cantidad de azúcares que tienen. Pero si dejando de un lado los niveles de azúcar, también tienen niveles de fibra. Bueno, ¿en dónde vamos a utilizar? El primero obviamente es en estreñimiento. El uso de fibra para una evacuación adecuada, ¿sí? Se ha utilizado la usamos con nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros la utilizamos para, obviamente, mejorar esa parte y si se puede utilizar en carnívoros, sí. Recuerden, yo creo que les comenté que con el doctor Chávez una vez estábamos discutiendo eso, él me decía que él usaba metamucil, que el metamucil se puede utilizar, pero recuerden una cosa, la fuente que ustedes manden debe ser libre de azúcar, ¿sí? Generalmente se manda ficilo, que es una fibra soluble de baja fermentabilidad, ¿sí? Que ayuda a formar ese gel viscoso y lubricante que ayuda a vaciar adecuadamente el sistema gastrointestinal, ¿sí? El ficilum es lo que normalmente se recomienda, ¿sí? Acuérdense que en caso de animales que están estreñidos, caso de gatos, caso de perros, hay que ser cuidadoso porque ese esfuerzo puede ocasionar incluso cuadros de ahí, ¿cómo se llama cuando sale se me fue? Eh, Prolapso. Prolapso. Perdón, se me fue la palabra. Sorry, prolapso. Entonces, como hay que ver, dependiendo de la etapa, cuál es la fuente adecuada de fibra que se va a utilizar. La obesidad es más que ¿cómo se llama? Se ha utilizado fibra para el control de la dieta. ¿De qué forma? Lo que se hace es que la fibra insoluble, que no tiene un valor calórico significativo, o sea, no aporta calorías, y ahí está hablando de fibra soluble, que son fibras como la celulosa, ¿sí? Ustedes tienen que ver alimentos con celulosa que hacen que el animal se llene, pero que no se alimente, básicamente no se nutre, sino que el alimento va a ocasionar sensación de llenado mecánicamente, ¿sí? Depende, ¿va? Porque hay animales que mecánicamente no se llenan, pero causa esa sensación de llenado y ayuda a vaciar el estómago. Entonces, el animal tiene un mejor control del apetito. Mejor dicho, el dueño controla mejor el apetito del animal. Diabetes. Muchos van a decir que no, muchos van a decir que sí, pero la diabetes, en el caso de la diabetes, ¿sí? Se ha utilizado mezclas insolubles y solubles, ¿sí? Y ya sea mezclas insolubles, pues ya les dije cuáles, es mezclas solubles como las pectinas, ¿sí? Que lo que hacen es que actúan sinérgicamente para formar una solución básicamente viscosa, y lo que hacen es que ayudan a disminuir los niveles de azúcares, ¿sí?
absorben la glucosa y atenúan el pico glicémico. Para eso se está utilizando. Entonces, lo que hacen básicamente es que van a reducir las fluctuaciones de glucosa. Entonces, ayudan a mejorar el cuadro. No lo curan, porque no lo curan. Lo que ayuda aquí es a mejorar el cuadro. Enteropatías, interesantemente, y esto parece chiste, pero no, algunas enteropatías, e incluso las diarreas asociadas con eso, se ha utilizado algún tipo de prebióticos como la fibra. Ahí está la inulina. Ahí es donde precisamente utilizamos, cuando hay algún tipo de diarrea, los prebióticos pues nos ayudan a repoblar básicamente aquello que se ha perdido durante las etapas diarreicas, ¿sí? Esas mezclas probióticas mejoran ese bioma intestinal. Eh, la inulina, como les digo, es el mejor ejemplo que les puedo dar en ese sentido, pero existen algunas porque incluso leyendo yo un artículo, incluso vi que se está utilizando hasta linaza o pulpa de cítricos. Eh, con sus ventajas y sus desventajas, principalmente las desventajas desconocidas, porque no sé si existen en estos alimentos que les estaba mencionando, como la pulpa de cítricos, algunas sustancias antinutricionales. Hasta para la enfermedad renal crónica se está utilizando fibra y esto sí, como les digo, más que comprobado. ¿Por qué? Porque ayudan a mejorar los niveles de nitrógeno, ¿sí? Desvía esa ruta de eliminación hace que básicamente es como que atrapara el nitrógeno para que en lugar de llegar a los riñones, se vaya por las heces. Es como que la fibra ayuda a que el riñón no sobretrabaje. Lo que hace es que atrapa el nitrógeno antes de que entre a circulación y lo elimina, ¿sí? Lo elimina por las heces. Funciona básicamente, es el mismo principio de utilizar fibra para la diabetes. Atrapa la glucosa y la elimina antes de que entre al metabolismo. Pues básicamente de esto se trata, ¿sí? Atrapan ese nitrógeno y lo eliminan. ¿Qué fibras se están utilizando aquí? Aquí sí es un poco más complicado. No es, no es como que les diga metamucil, no es como que les diga eh, la pulpa de remolacha. Se están utilizando fibras más específicas porque incluso estamos hablando ya incluso de betaglucanos de la avena. Es más complejo, no es tan sencillo, pero para que miren las funciones que la fibra o las aplicaciones clínicas que la fibra se está utilizando actualmente. Y los tricobezoares es otra forma de controlarlo, eso especialmente en gatos. En gatos se decía que la fibra no era necesaria, pero de hecho el Ficilum, que yo creo que, si yo no recuerdo mal, y ahí sí estoy mintiendo, el metamucil creo que es Ficilum, ayuda a que los gatos no formen esas bolas de pelo, los famosos tricobezoares, ¿sí? Que se forman porque el gato al lamerse constantemente pues está formando esas bolas, entonces la suplementación de una fibra insoluble, como en caso de las celulosas y Ficilum, que son mucílagos, previene esa formación, o sea, va básicamente, atrapa esos pelos que se forman en el lumen intestinal y impiden que mecánicamente se entrelacen entre sí, ¿sí? Entonces, y los elimina. Eso básicamente son algunas funciones clínicas de la fibra que aplican actualmente, perdón, a los eventos, a las patologías clínicas que les mencioné. Caso de megacolon. Dime, Kimberly. Doctora, ¿qué, qué fuente de fibra dijo que se utilizaba en los casos de estreñimiento? Disculpe. En el caso de estreñimiento, si no estamos hablando de fibras insolubles, el Ficilum se puede utilizar. No, sí, el Ficilum podría utilizarse, caso del metamucil, ¿sí? Eh, Ese es el que te podría recomendar. Tiene que ser una fibra de baja fermentabilidad. Creo que ahí aplica un poco el Ficilum, si yo no recuerdo mal. O algunos mucílagos podría ser. Ujú. Gracias, doctor. Para servirte. ¿Qué estaba usted? Ya se me olvidó. Ok. Podría,
bueno, no decir una para particulares que hay que ver efectos iniciales de la fibra. Tiene varios. Uno, obviamente, en el caso de producción, el hecho de que tenga efecto llenado a nosotros nos friega, porque ese efecto llenado hace que los animales coman menos y por lo tanto que lo que necesitamos es que engorden. Pero aparte de eso, dependiendo del tipo de fibra, también aumenta la frecuencia de las evacuaciones y aumenta el volumen fecal. Ese es otro problema. También puede causar se pueden utilizar. Depende de la especie, así la van a utilizar. No sé si ha quedado claro hasta ahorita, jóvenes, porque con esto, sí. Bueno, entonces hay algo muy importante que les tengo que decir, que es hasta el final. Ustedes están haciendo ahorita el análisis químico proximal, ¿sí? En el análisis químico proximal, nosotros evaluamos fibra cruda o fibra bruta, es decir, el contenido total de fibra en un alimento. ¿Y eso es lo normal? Sí, eso es completamente normal. Pero hay que considerar que existe, que ese sí se hace en el laboratorio, ustedes no lo aprenden, pero en la porción de fibra, nosotros, para poner de la fibra, analizamos fibra neutro detergente, fibra ácido detergente y lignina. Podemos hacer esa separación, ¿sí? Fibra neutro detergente que incluye celulosa, incluye lignina y la lignina sola, ¿sí? Estos tres pero eso es importante para que ustedes lo entiendan, porque niveles de hemicelulosa y celulosa en los alimentos afectan la digestibilidad y el aprovechamiento de nutrientes en rumiantes o en herbívoros. Aquí está un ejemplo de, este es el método de Wende que ustedes están haciendo, que es el análisis químico proximal, es otra forma de decirle el análisis químico proximal. Y aquí está cómo nosotros de la fibra cruda o de la fibra bruta, como ustedes quieran llamarle, fibra cruda o fibra bruta es lo mismo, sacamos celulosa, hemicelulosa, pectina no, pero lignina sí. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes sepan que nosotros lo analizamos así. Y estas porciones de la fibra son importantes para la producción. Y aquí está, miren,
Así es como completar el método de Wende más el método de análisis de Van Soest nos permite obtener celulosa, hemicelulosa, lignina, fibra neutrodetergente, fibra ácido detergente y obviamente lignina. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Porque si no, dime, Kimberly. Doctor, una pregunta es que acaba de decir que la celulosa y la hemicelulosa disminuyen la digestibilidad en No, 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 rumiantes. no, perdón. Si lo dije así, lo dije mal. No, Mm. eso, los niveles de celulosa y hemicelulosa afectan la digestibilidad. O sea, no es que la disminuye, sino que tienen relación con la digestibilidad del alimento. Ahí sí lo dije, lo dije Pero mal. ¿por qué, digamos, si los rumiantes consumen más que nada, pues lo que son plantas y esas tienen alto contenido de celulosa y hemicelulosa? Ujú. En el caso de los Ujú. rumiantes, el microbioma ruminal aprovecha mejor la celulosa que es herbívoro. En el caso de caballos es al revés, aprovecha mejor la hemicelulosa. Quiere decir que si tú tienes un alimento para rumiantes, buscas que el contenido de celulosa sea en lo medida de lo posible más alto. Si tú no tienes un caballo, buscas que los niveles de hemicelulosa sean más altos. No sé si me expliqué. Sí, yo creo que sí, O sea, pero lo que quiero decirte es que independientemente que sean herbívoros, van a tener diferente capacidad de aprovechamiento de los componentes de la fibra. De lignina. Tú puedes considerar el tipo de alimento y así va a tener celulosa, hemicelulosa, y es una forma de identificarlo. No significa, obviamente, que una vaca no pueda comer hemicelulosa, no, eso no. Significa que aprovecha mejor la celulosa que la hemicelulosa. Eso es lo que significa. Acuérdate que ellos pueden romper esos enlaces. Y la misma forma con el caballo. No significa que el caballo no pueda digerir ni degradar la celulosa, no. Solo que aprovecha mejor la hemicelulosa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, en ese mundo ustedes tienen que aprender a diferenciar los tipos de alimentos que se les va a utilizar a cada uno de los animales. No sé si ahora es que quede mejor. sí, doctora, gracias. Dime, Danisa. Buenos días. Buenos Una días. consulta. Mencionó el uso o la ingesta de la celulosa en gatos por los tricobesoares. De celulosa, no me acuerdo. De Ajá. Ficilum sí me acuerdo. ¿De cuál? De Ficilum me acuerdo yo que les dije. Es que hay que ver, yo creo que en el caso de los tricobesoares, eh, si yo recuerdo lo que les dije, en el caso de los tricobesoares, creo que lo más recomendado era la combinación tanto de alimentos fermentables o muy fermentables, poco fermentables como no fermentables. O sea, se tendría que hacer realmente una combinación de varios tipos de celulosa, si yo no recuerdo mal. Ujú. Porque en el caso de las tricobesoares, por ejemplo, el ficilum se puede utilizar, pero es que no recuerdo ahorita si les mencioné que también se puede utilizar mucílagos, por ejemplo, combinados. Ficilum es lo que se utiliza como fuente, no es tanto la celulosa, sino que, por eso les digo, yo recuerdo que se hace una combinación tanto de fibra soluble como insoluble para el control de los tricobesoares, pero es ficilum, no celulosa. Ah, muy bien. Gracias.
Como les digo, a lo mejor les subo una tabla para que miren esto. Bueno, esto se los voy a publicar hoy, ya dentro de un ratito. Esto no es que tienen que dejar de entregar nada, sino que esto es para que ustedes practiquen las combinaciones. Es decir, aquí ustedes pueden hacer un emulador de sincronización de fibra. Aquí tienen diferentes alimentos con los cuales pueden jugar. Es para que jueguen. Ay, Dios mío. Espérame un segundito. Le llamo en un ratito, es que estoy en clase. Disculpe, en un ratito la llamo. Entonces, pueden jugar, ustedes pueden jugar aquí. ¿Sí? Pueden ver, hacer un escenario y ver cómo les funciona este simulador que ustedes están usando. Esto no lo tienen que entregar, sino que es para que ustedes practiquen para la actividad de mañana. ¿Sí? Ay, no sé por qué pasó esto. Ay, perdón. Entonces, esto se los voy a dejar y mañana les subo las instrucciones. Esto es para que, como les digo, como ustedes mismos tenían dudas de cómo funciona y en qué etapas se puede utilizar y cuáles son las ventajas y las desventajas de usar diferentes alimentos. Pueden añadir hasta 3 y pueden añadir alimentos e ir ajustando. Básicamente les está diciendo los niveles de fibra ácida y fibra neutra que tienen. Miren, cada alimento tiene diferentes, sí, miran, ¿verdad? Tiene diferentes niveles de, ay, no, mira. Jeje, perdón. No. Perdón. Cada alimento aquí tiene diferentes niveles de fibra ácida, fibra neutra y lignina, ¿sí? Y de acuerdo a cómo los van combinando, eso se va a afectar. De eso se trata este juego. No es para que lo entreguen, es para que ustedes practiquen. Mañana sí va a ser diferente porque mañana lo que les voy a dejar, pues obviamente es ya para entregar y este simulador les va a ayudar para comprender mejor. ¿Tienen alguna pregunta? Para el laboratorio de hoy, ¿qué grupo va a estar? Ahí están ya publicados. Ah, muy bien, gracias. Espérame, aquí creo que está, conmigo está la 1. Aquí está el grupo que va a formar el A1. ¿Ves? Aquí lo tienen. Y aquí está el A2. Gracias. ¿Sí? Aquí, acuérdense que si antes estaban en el A2 y ahora están en el A1, no se asusten, porque yo modifiqué esto de acuerdo ya a los listados oficiales. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna? ¿Todo claro? Bueno, váyanse pues porque ya les agarra la tarde. Feliz día. Igualmente, feliz día, feliz día, feliz día. Feliz día. Feliz día, feliz día. Feliz día, niños. Dime Víctor y dime María Fernanda.